La semana pasada estuvimos viendo el tema manso y humilde parte 1. Hoy vamos a ver manso y humilde parte 2. ¿Por qué se clasificó? O sea, es tan profundo todo esto que vamos a hablar que se tuvo que hacer en 2 sesiones porque es muy amplio. La semana pasada vimos la humildad y la mansedumbre y hoy vamos a ver la fe y la humildad. La humildad y la mansedumbre son partes del carácter de Cristo y nosotros tenemos que imitar ese carácter de Cristo, ¿me entienden? O sea, nosotros tenemos que imitarlo. Bienvenida Vero, bienvenida Betty. Entonces, esta semana vamos a ver la parte 2 de manso y humilde, pero vamos a enfocarnos en la fe y la humildad, que son virtudes de Jesús. Entonces, el carácter de Jesús en la parte 1 y ahora vamos a ver las virtudes de Jesús en la parte 2. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios, si me lo permiten. Padre, te damos infinitas gracias, Dios, por estar una semana más aquí buscando tu rostro, Señor. Te damos gracias, Dios, porque en medio de tanta circunstancia tan adversa, en medio de tanto ataque del enemigo, Dios, nosotras podemos gozar de una paternidad. Gracias, Dios, porque al tener esa paternidad nos brindas cobertura. Con ello, Señor, ya no siento orfandad, ya no me siento indefensa, porque voy a la fuente y no me siento aislada, porque voy a la fuente. Gracias a ella, Señor, quitas toda rebelión, quitas enfermedades, y quitas cualquier circunstancia adversa que podamos estar viviendo. Nos haces prudentes. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, porque estás aquí cercano siempre. Te pido que tomes el lugar de honor que te corresponde en este lugar, en esta clase, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú nos ayudes a entender las Escrituras y traigas esa revelación que tanto necesitamos a nuestras vidas. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, cómo descansamos en Él, ¿verdad? ¿Verdad que sí descansamos? Vienen de verdad tantos ataques del enemigo. Si no, yo lo que pienso es, si no tuviéramos esta fe, estaríamos perdidos. ¿Y sabes qué? Estaríamos despedazados, desarmados, ¿no? Pero bendito Dios por esa paternidad que nos da. Bueno, pues vamos a entrar en la lección número 22 correspondiente a este año 2022 y el verso clave está en Juan 5:44 y dice así la palabra de Dios: ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Muchas veces estamos pensando siempre en el qué dirán, ¿me explico? O sea, y Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en el qué dirán. Estamos buscando la gloria y la aprobación muchas veces del ser humano, de la gente que está a nuestro alrededor, que la gente nos reconozca. Pero tenemos que desenfocarnos de esa parte y entonces buscar realmente la gloria que viene del único Dios verdadero, que es lo que nos debería de interesar. El tema es manso y humilde. Manso es que trae reposo y descanso, y humilde es, siendo nosotros humildes, creemos en la palabra. O sea, una persona humilde cree en la palabra y se somete a la palabra, porque ¿sabes qué? Para poder creer en la palabra necesitamos dejar el orgullo y nos da un nuevo estilo de vida. Nada de imponer lo que piensas, nada de imponer lo que dices, porque aquí yo lo digo y lo que yo digo eso es, ¿no? Muchas veces somos autoritarias o somos autoritarios y queremos imponer nuestra voluntad en las cosas.
Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Y como imitadores de Jesús, entonces tenemos que ser humildes como Él nos enseñó a ser humildes. Entonces, la soberbia, el orgullo, lo hemos hablado en semanas anteriores, eso, orgullosa yo, ¿recuerdan cuando vimos ese tema? Pero orgullosa yo, tenemos que desprendernos de ese ego, ¿no? Para que nos enfoquemos más en esa humildad que Dios nos permite, ¿no? Que Dios nos enseña, que Dios nos instruye. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno que estás acá. Bueno, pues vámonos al objetivo de la lección. Y el objetivo de la lección dice que tenemos que aprender la relación que hay entre la fe y la humildad. Vamos a ver esa relación que hay entre la fe y la humildad para fortalecer ambas. Tenemos que fortalecer la fe y tenemos que ser humildes. ¿Qué necesario es en tu día a día tener fe, chicas y chicos? Porque es tan importante. La fe es la que mueve, es el motor de todo. ¿Me explico? O sea, si tú no tienes fe, estás perdido, porque ya no tienes esperanza. Y cuando vienen todos los cañonazos que quieren llegar a tu vida, híjole, no hay forma de cómo enfrentarlos, ¿me entiendes? Pero cuando nosotros tenemos la fe en Dios, tenemos una arma en nuestra defensa. Bienvenida, Carmelita, ¿cómo estás? Gloria a Dios que estás aquí, mi amor, te mando besitos. Entonces vamos a aprender la relación que hay entre la fe y la humildad para fortalecer ambas virtudes y para ser victoriosas. ¿Queremos ser victoriosas tú y yo, sí o no? Queremos tener victoria. Mira, para ser victoriosas tienes que enfrentar batallas. ¿Me estoy dando a entender? Tenemos que enfrentar batallas para ser victoriosas. O sea, que todas estas adversidades que de pronto se vienen, que pueden ser en salud, pueden ser económicas, pueden ser emocionales, pueden ser familiares, de lo que tú quieras. Todo eso, para que tú puedas tener una victoria, necesitas enfrentar esa batalla. Entonces vamos a fortalecer estas virtudes de ser victoriosas en todos los terrenos de tu vida. Pero ¿sabes para qué lo haces? Para Dios. Entonces, ¿qué áreas de tu vida no están siendo productivas? La semana pasada el mensaje que hubo el domingo hablaba justamente de la productividad. Y esto me dejó pensando a mí en qué áreas de nuestras vidas estamos siendo nosotras productivas y en qué áreas de nuestras vidas no estamos siendo productivas. Nuestro objetivo debe ser siempre llevar fruto. O sea, ese es el objetivo. No podemos vivir una vida nosotros sin llevar fruto. Tenemos que llevar fruto, ¿sabes en qué? En el matrimonio. Tenemos que llevar fruto, ¿sabes qué? En nuestras finanzas. Tenemos que llevar fruto en el carácter. O sea, nuestro carácter no puede estar estancado siempre igual. Si estoy amargada, pues me voy a morir amargada porque así soy yo. No, chiquitita, ¿no? Deja la amargura. O sea, tiene que haber una productividad en el carácter. En las relaciones con tu esposo, es que siempre andamos de la greña. No, chiquitita, vamos a trabajar para que esa relación se mejore, ¿me entiendes? O sea, tenemos que ser productivos con el esposo, con los hijos, las relaciones de los hijos, tenemos también que trabajarlas. O sea, si tenemos una relación frustrada con un hijo, con una hija, tenemos nosotros que hacer cambios para poder, mira, el primer cambio tiene que ser orar. Orar todos los días con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero aparte de que ores, ¿no? Tienes que hacer un trabajo en tu temperamento, tienes que hacer un carácter, o sea, vencer ese orgullo, ¿me entiendes? O sea, porque nosotros muchas veces somos tocadas porque me lastimó, me dijo, pero estás pensando en ti. Y entonces el ser manso y humilde, necesitas tú dejar el egoísmo de pensar en ti y ponerte en empatía de la otra persona. Entonces tiene que haber una productividad en la relación con los hijos. En la salud no puede ser posible que toda la vida estés enfermo, no puede ser posible. O sea, tienes que ir mejorando, luchando, y todo esto, ¿cómo se hace? A través de la palabra de Dios. O sea, busca versículos de la Biblia donde sustenten cómo puedes mejorar en tu sanidad.
¿Me entiendes? Y entonces tú te vas a dar cuenta que tu cuerpo empieza a reflejar la sanidad que viene del cielo, independientemente de los dictámenes médicos. O sea, tiene que haber una productividad, como decía Omar, ¿no? Tiene que haber también un propósito. Tenemos que, o sea, cada una de nosotras y cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual estamos sobre esta tierra. O sea, no estamos porque sí, no fuimos un accidente, como muchos piensan. O sea, realmente Dios te planificó, ¿no? Entonces, tenemos que ser productivos en ese propósito. Selecciona uno de todos los temas que he mencionado ahorita y empieza a trabajar en uno de ellos. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a ser productiva y vas a tener mucha bendición. Eso te lo prometo. Porque Dios cumple el propósito que tiene para tu vida. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en dirección a ese propósito eterno, ¿me entiendes? Que Dios ha preparado para ti, porque no importa las circunstancias que vivas, y eso créeme que lo he estado yo viviendo una y otra vez cada día de mi vida. El día que me dieron la noticia de mi sobrino, inmediatamente se me bajó la presión de 120/80, estaba yo con una presión de 90/50, bajísima. Inmediatamente, solamente por el susto, ¿me entiendes? Pero en ese momento inmediatamente acudí ¿a dónde? A mi fuente. ¿Y cuál es mi fuente? Donde yo me refugio. Y le digo, Señor, 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 ten misericordia, ten misericordia. Y cuando tú te llenas de todo esto, esa plenitud de Dios, ¿sabes una cosa? El problema sigue, pero tu enfrentar ese problema es diferente. ¿Sí me explico? O sea, por eso es que de verdad yo comparto la palabra, porque si yo no la pusiera por obra, lo que estamos enseñando acá, pues imagínate, sería un caos nuestras vidas. Pero realmente la esperanza que comparto, la esperanza que les digo, es una esperanza que yo he vivido en mi día a día. Entonces, plenitud, vámonos a plenitud. La plenitud es una fuente que te suministra, lo vimos la semana pasada, es una fuente que suministra su amor para cumplir el propósito por el cual tú estás aquí sobre la tierra. Si vamos a hacer algo, debemos de hacerlo bien, ¿sabes? O sea, porque de todos modos vas a hacerlo. ¿De qué te sirve hacer las cosas renegando? ¿De qué te sirve? O sea, de todos modos lo vas a hacer. Si vas a hacer la comida y estás renegando y tirando los trastes y enojada, o sea, de todos modos la vas a hacer. Entonces mejor hazlo con gusto, hazlo con agrado, ofrécele al Señor ese sacrificio de que vas a estar trabajando por esa comida, ¿no? Recuerda que cuando tú das, recibes más. Si tú das más, recibes mucho más. Pero si recibes y no das, te estancas. O sea, por ejemplo, el día de hoy ustedes están recibiendo este mensaje. Si este mensaje lo estás recibiendo y te queda a ti, o sea, bueno, te lo quedas, pues está padre, pero solamente te engorda. Pero si tú lo compartes con otra persona, entonces el Señor te va a dar mucho más. ¿Sí me explico? Entonces te retroalimenta, te retroalimenta, te retroalimenta y te da más conocimiento y te da más gracia y te da más favor. ¿Por qué? Porque tú eres desprendido, porque Dios te está dando todo y entonces ya no te estancas. Pongamos al Señor siempre en primer lugar. Con esto vas a producir porque vas a llenar tu fuente. Jesús te sustenta con la palabra de su poder y por ende sustenta tu vida. Jesús va a sustentar tu salud, Jesús va a sustentar a tus hijos, a tu matrimonio, a tus finanzas. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos primero que confiar. Pero cuando ya confiaste, después tenemos que actuar en base a la fe, ¿me entiendes? O sea, no quedarnos inactivos, no quedarnos inertes. La humildad se trabaja con la fe. La humildad se trabaja con la fe, por eso es el tema de hoy. Nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Para ser manso y humilde de corazón, entonces es con fe y humildad, que son virtudes de Jesús, ¿no? Y la mansedumbre es fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para ser mansos. Y para ser mansos debemos de tener una relación cercana con Dios. Si tú tienes una relación cercana con Dios, te aseguro
que llega la mansedumbre. Y la mansedumbre, vamos a entender qué es mansedumbre. Mansedumbre es cuando hablamos de alguien que te habla con suavidad, dócil, ¿no? Una persona benigna en el trato con otras personas, que sea una persona que tiene buenos deseos, buenas intenciones, eso es benigno. Que tenga dominio propio, es una persona que modera su ira. Híjole, tenemos que moderar nuestra ira, ¿no? ¿Sabes una cosa? Si tú no moderas la ira, hay unos efectos dañinos, hay consecuencias, ¿no? Los gritos, las palabras airadas, hirientes, ¿no? Todo eso provoca un resentimiento. Y ese resentimiento te hace hablar de más. Y muchas veces nos arrepentimos de las cosas que salen de nuestra boca cuando tú estás airado, ¿sí o no? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Verdad que sí? O sea, yo también he vivido eso. Y entonces el resentimiento te hace hablar más de lo que querías hablar. Y segurito que te vas a arrepentir. Entonces, el resentimiento alimenta la ira. El resentimiento alimenta la ira. Entonces vamos a ir a lo opuesto hoy. La mansedumbre, que es una fuerza interna que se desarrolla con una intimidad con Dios. Tienes que tener esa intimidad con Dios y ese dominio de tus emociones, ¿no? En la parte 1 hablamos de manso y humilde, de esos atributos de Jesús, que era manso y humilde de corazón, ¿te acuerdas? Y estos atributos de ser manso y humilde de corazón, ¿sabes qué es lo que traen a tu vida? Reposo y traen descanso. Es importantísimo que tú tengas reposo y descanso. Imagina que tu vida está llena de problemas y que tú estés reposada y descansada. Qué difícil, qué difícil. O sea, tener problemas y todo y decir que voy a mi reposo. Ayer que les comentaba, ¿no? De que estaba yo hablando con mi hermano y empezó a desahogarse y me dice, ¿puedo desahogarme? Y le digo, sácalo, saca todo lo que traes. Híjole, empecé a sentir dolor en mi corazón, empecé a sentir angustia, me empecé a sentir frustrada, impotente y empecé a sentirme muy cargada. Y entonces, bueno, me dice mi hermano, bueno, pues buenas noches, ya me desahogué. No, papito, no te vas así, espérate. Porque si yo estoy cargada con todo lo que me acabas de decir, yo sé que tú estás cargado. Y me dice mi cuñada, y yo también, me dice, también estoy cargada. Y le digo, ok, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Deposita tus cargas en mí, que yo te haré descansar. Y les dije, ¿recuerdan ese pasaje? Y me dice mi hermano, claro. Y luego, pues vamos a depositar nuestras cargas. Y empecé a orar una oración tan poderosa. Y no lo digo por jactancia, lo digo en humildad porque Dios estaba ahí. Una oración tan poderosa que empecé a sentir cómo me descargaba y me descargaba y me descargaba. Toda esa ansiedad, todo ese temor, toda esa frustración se fue. Y le decía yo, Señor, ni siquiera he preparado el mensaje de mañana. Ni siquiera lo he preparado, Dios. Y estoy frustrada, estoy cansada, estoy agotada. Entonces Él empezó a aligerar la carga. Entonces eso es vivir la plenitud, ¿me entiendes? Vivir la plenitud es no quedarte con todo eso que te atormenta, con todo eso que te abruma, ¿no? Y eso es el fruto que tenemos. Entonces la seguridad y confianza son efectos de la fe. El día que temo, en ti confío. Anota esa frase, no sé de dónde me la fusilé, pero está tremenda. El día que temo, en ti confío. Ponla en tu casa, ponla cuando lavas tus dientes, cuando te haces tu limpieza de tu cara en el tocador. El día que temo, porque sabes una cosa, vivimos llenas de temores muchas veces. Vivimos llenos de temores. Pero dice esta frase, el día que temo, en ti confío. ¿Qué tan confiada te sientes tú? Esa es mi pregunta del día de hoy. ¿Qué tan confiada te sientes? ¿Qué tan confiada te sientes en tu matrimonio?
las que tenemos a los maridos lejos, ¿estás confiada? ¿Qué tan confiada estás de tus finanzas? ¿Te alcanzan? ¿Qué tan confiada estás con tus hijos? ¿Sabes que están bien o que van a estar bien? ¿Qué tan confiado estás en tu vida completa? Y ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que estar confiadas en Él. No en las circunstancias, en Él. Porque a Él le depositamos nuestras cargas, porque Él nos dará el descanso. Su palabra es el verbo, o sea, la palabra de Dios es el verbo y el verbo es Jesucristo. Entonces, qué interesante todo esto. La Biblia está llena de promesas, todas disponibles en Cristo, todas otorgadas por Cristo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, del 19 al 22, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Así tenemos que ser nosotros de radicales, ¿me entiendes? Cuando tú digas sí, es sí. Cuando tú digas no, es no. Dice la palabra que Él es aquel de quien Silas, Timoteo y los que predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Y esto tenemos nosotros, subraya este pasaje porque es tan importante que cada vez que tú prometas algo o digas algo, cúmplelo. El ejemplo que nos dio Jesucristo es de que Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, ¿me entiendes? Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, cuando tú dices amén, o sea, estás aprobando algo, estás diciendo sí, estoy de acuerdo, ¿no? Se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita. O sea, la capacidad de todo esto no viene ni proviene de ti ni de mí, sino es Él el que nos capacita, junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Eso dice la NTV. Entonces, esa es la versión de la Biblia donde está este pasaje en esa forma parafraseado, ¿no? ¿Por qué entonces no vemos sus promesas realizadas en corto plazo? ¿Te has preguntado eso? ¿Será solo por falta de fe? ¿Crees tú que lo que está faltando es la fe? No, es también por falta de humildad. Es decir, por la influencia del orgullo con el que aún vivimos, que nos mantiene incrédulos, que nos mantiene autosuficientes. O sea, eso es lo que nos está fallando, el orgullo. Y el orgullo lo tenemos que trabajar, por eso le dedicamos un tema completo. Y ahí tienes la grabación que puedes escucharla varias veces si es posible, porque tenemos que trabajar el orgullo, ¿no? Orgulloso yo, orgullosa yo, tenemos que trabajarlo. Punto número 1, con fe y actitud humilde. No avanzaremos espiritualmente sin la fe y sin la humildad. O sea, necesitamos tener fe y humildad. Y la fe sin humildad es otra forma de arrogancia. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? La fe sin humildad, o sea, si tú tienes fe y crees, te vuelves soberbio, prepotente. ¿Has encontrado gente creyente, cristiana, que te recita la palabra pero con una soberbia y una altivez? Yo he conocido gente así. Pero dice que la fe sin humildad, o sea, nosotros cuando tenemos una fe con humildad es porque estamos reconociendo que Dios es el Todopoderoso, no eres tú, ¿me entiendes? Sino que es esa humildad la que nos va a representar. La fe sin humildad es otra forma de arrogancia, ya que nos coloca con esa actitud de exigir, porque a veces hasta eso, cuando estamos orándole a Dios, le exigimos en una forma tremendamente fea a Dios que te conceda algo. Y eso es arrogancia. Tenemos que ser humildes para pedirle a Dios las cosas, ¿no? Y no esperar el cumplimiento en el momento que Él lo decida. O sea, tenemos que esperar más bien en el momento que Él lo decida. ¿Sí me explico? No en tu tiempo. Por supuesto que tú oras. Por supuesto que tú clamas y queremos respuestas automáticas, ¿no? Imagínate tú, el día de ayer estábamos orando por mi sobrino y vuelvo a poner el ejemplo porque es lo que estoy viviendo ahorita.
Y entonces a la hora de que estuvimos orando desde las 2 de la mañana, hicimos cadena de oración, estuvimos derramando nuestro corazón hasta como a la 1:00 de la tarde. Y a la hora que mi hermano me había dicho que eso terminaba como alrededor de la 1. Entonces yo le dije, oye, Leo, ¿qué pasó? ¿Qué hay? O sea, yo no tenía noticias. Seguimos orando hasta que tú me digas algo, pero por favor dime. Resultó de que la jueza no dictaminó sentencia. Entonces viene todo el proceso y esta juez no dictamina sentencia. Pero una de las personas de la fiscalía iba con todo en contra de mi sobrino, con todo. Y me dice mi cuñada, cuando yo la vi, haz de cuenta que estaba yo viendo una víbora que estaba hablando, pero en una forma tan destructiva y tan terrible. Y me decía el esposo de Marina, me dice, ¿sabes una cosa? Que este muchachito, me dice, lo que necesita es ayuda, no castigo. Y eso me reflejó el amor de Jesús, ¿sabes? Porque nosotros recibimos de Jesús su ayuda, no su castigo. Por eso mandó a Jesucristo para salvarnos. Y a veces, muchas veces juzgamos, señalamos, y Él lo que necesita es ayuda, no castigo. Y es cierto, me quedé reflexionando sobre eso y dije, ¿qué verdad más profunda es esta? Déjame anotarla, le digo, porque de verdad esto hasta lo voy a compartir. Porque realmente eso es lo que este muchachito estaba necesitando. Pero en todo lo que pasó, ¿por qué no hubo una sentencia? Y la sentencia va a ser hasta la próxima semana, porque la fiscalía le dio 5 años y medio de cárcel. Y entonces la jueza, en misericordia, no dictaminó, porque está dando la oportunidad a ver si otra juez lo manda a un centro de rehabilitación, que es lo que realmente necesita, que sería ayuda, ¿no? Entonces, vemos este ejemplo como muy simbólico de cómo es el hombre. Así somos los hombres. Normalmente juzgamos, señalamos, ¿me entiendes? Pero realmente Jesucristo, su forma de ser era totalmente diferente. Porque Jesucristo lo que viene es no a decir que tú cumplas la ley, porque entonces todos estamos condenados, sino que Él se ofrece a sí mismo, su cuerpo, su alma, se entrega completamente, entrega hasta la última gota de su sangre, por amor a cada uno de nosotros y por amor a mi sobrino. Y entonces lo redime, ¿me entiendes? Y entonces cuando pasó esto, le decía yo a mi hermano el día de ayer, ¿sabes qué? Veámoslo con ojos de victoria, porque Dios tocó el corazón de la juez para que no dictara sentencia. Y esto es que todavía tenemos una semana más para estar orando e intercediendo por Él a favor de esa misericordia. ¿Sí me explico? Porque si ella dicta sentencia, empieza a correr el tiempo y él se tiene que ir a la cárcel por 5 años y medio. Fíjate que han habido cosas que están en contra de la ley, de los procesos legales, porque se supone que un caso así, cuando este muchachito va arrepentido y pide perdón, pide clemencia y pide una segunda oportunidad, según la ley le reducen la pena de 5 a 2. Y la fiscalía se fue con todo y le dice, no, 5 años y medio más 150 días adicionales. ¿Sí me explico? Y entonces la juez dice, no dicto sentencia, vamos a esperar una semana. Y esa semana es un tiempo de misericordia, yo lo veo así. Entonces, esto es el ejemplo muy claro de lo que es la ley en el hombre y la ley de Dios. Vámonos a Mateo 18 del 3 al 4 que dice, de cierto os digo, que si os volvéis y os hacéis como niños. Este ejemplo me encantó en la clase, porque dice, de cierto os digo, que si os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Dios lo que quiere es que tengamos la mente de un niño. Pero ¿te has preguntado qué características tiene un niño? Una de las características más importantes que tiene un niño, ¿sabes qué es? Que es inocente. Otra cosa es que
es confiado. Si tú le dices algo, el niño te cree. ¿Me entiendes? Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 18, que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Fíjate tú, la estatura que está poniéndonos el Señor, de que tenemos que regresar a ser como niños. Un niño, ¿sabes una cosa importante? Que un niño no tiene pasado. Y nosotros tenemos pasado. Y entonces el adulto que tiene pasado, cada cosa, cada circunstancia, como tú tienes ya una gran historia, por eso es que vienen los malos pensamientos, por eso viene el temor, por eso viene todo lo que viene, porque los niños no te temen muchas veces las cosas porque realmente no tienen pasado, no tienen con qué compararlo. ¿Sí me explico? Y entonces el niño no tiene pasado y tú sí, y yo sí. Entonces, tu pasado y mi pasado tenemos que llevarlo a la cruz y se cancela y adquieres una nueva naturaleza. A partir de ese momento, así es como podemos empezar a parecernos a un niño. ¿Sí me van captando? Entonces la humildad dispone al alma a vivir confiado siempre en Dios. Y nosotros tenemos que vivir confiados en Dios. No ver circunstancias, no ver las cosas, no ver síntomas cuando hablamos de enfermedad, sino ver en fe lo que Dios nos está derramando dentro de su palabra, ¿no? Es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos en el terreno material y posee las cosas del reino de los cielos y de sus promesas. Entonces vamos a limpiarnos de esa soberbia, vamos a limpiarnos de autosuficiencia, vamos a limpiarnos de la incredulidad, vamos a limpiarnos de la duda. Vamos a pedirle al Señor, de verdad, límpianos de todo esto, pero hazlo, Señor. Vístenos con humildad y con mansedumbre. Queremos ser mansos y humildes. Punto número 2. Con fe y humildad poseemos promesas. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué tan apartada te sientes tú o qué tan apartado te sientes tú de las promesas de Dios? ¿Te has preguntado eso? Ese es el punto. Hay que retener la confianza que tenemos desde el principio, porque al principio confiamos. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú le crees todo, y por eso es que haces ese pacto con Él y dices: ¿sabes qué, Señor? Entra a mi vida. Pero luego, la vida, los problemas, la incertidumbre, las cosas que vivimos, nos van apartando, ¿no? Y esa confianza se va perdiendo. Pero entonces lo que tenemos que hacer nosotros es nutrir esa esperanza a través de la palabra, de la lectura, de la oración, ¿me entiendes? De esa comunión que debamos tener con Él. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la fe que tú tienes, la fe que yo tengo, no viene de nosotros, sino es un don que Dios te está dando. Y no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, todo lo que hemos experimentado es por fe. Entonces el Señor nos da dos ejemplos de gran fe y humildad. Uno, vamos a ver esta historia de una mujer de Siriofeniza cuya hija estaba endemoniada. A esa madre no le importó ser identificada con los perros para recibir la liberación de su hija, porque eso fue un insulto y ella no se enganchó en el insulto. ¿Me explico? Su humildad y su fe actuaron juntamente, y vamos a ver el pasaje en Mateo 15 del 25 al 28 que dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, pide ella. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, como diciendo: tú no eres mi hija, ¿no? Y echarlo a los perrillos. Ve el insulto. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, no se enganchó.
¿Sí me explico? Y muchas veces nosotros nos enganchamos ante alguna provocación que sentimos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Eso fue un acto de humildad, pero tuvo una recompensa y tuvo un premio. Otro ejemplo, el del centurión romano cuyo siervo estaba paralítico, ¿se acuerdan? La humildad y la fe actuaron nuevamente juntamente. Y él le dice: no soy digno que entres a mi casa. Le dijo al Señor: solo di la palabra y él sanará. Está hablando de una fe tan cierta. En Mateo 8, del 5 al 8 dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Es un acto de humildad. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí me explico? Ese acto de humildad le valió la salud de su empleado, ¿no? Mateo 8:13 dice: entonces Jesús le dijo: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, Dios te contesta con bendición cuando tú realmente estás sometido a su palabra, cuando tú tienes fe, cuando tú le crees. Solo la palabra y el influjo continuo del Espíritu Santo pueden tomar nuestro corazón y llevarnos a la cruz para vernos muertos a todo orgullo. Y vamos con el orgullo otra vez. El impedimento más grande que tenemos para que realmente podamos ver las obras maravillosas del Señor es eso, el orgullo. Vamos a 1 de Pedro 5, del 6 al 9, y dice: humillaos. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Humíllate. O sea, que el orgullo no cabe ahí, ¿me explico? Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. O sea, espera que Él te exalte. No te exaltes tú, no hables tú, no seas soberbia tú, no te enaltezcas tú. ¿Me entiendes? Y dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Ya viste? O sea, aquí te está hablando de que vamos a enfrentar afanes, pruebas, circunstancias que nos pueden debilitar, pero dice que echemos toda esa ansiedad nuestra, que se la demos a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es una promesa maravillosa, ¿sí o no? Esto la tomo yo. Dice: sed sobrios y velad. O sea, nosotros tenemos que estar como a las vivas, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Eso me queda clarísimo. Y el verso 9 dice: al cual resistid. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Firmes en la fe. O sea, si tú crees en Dios, con esa firmeza, con esa fe, entonces puedes enfrentar tú al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, la fe va a crear un ambiente y va a impregnar toda tu casa. La fe se va a impregnar en todo lo que tú estés. ¿Sí me explico? Porque esa fe que tú tienes vas a contagiar a los demás que no la tienen, ¿no? Es porque nosotros debemos de ser luz igual que Jesús. Entonces, vámonos al punto número 3. La fe devuelve al Señor todo lo que conquista. Entonces, aquí habla de la humillación de Cristo, conquistó para Dios a la humildad perdida. Esa humildad que hemos perdido. A causa de su humildad, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Los reinos de este mundo todos serán del Señor Jesucristo y Él los entregará al Padre. O sea, todo lo que Jesús ha conquistado, todo lo que Jesús ha ganado, se lo va a ofrecer al Padre. Y ese es el ejemplo que también nosotros tenemos que seguir. ¿Sabes por qué? Porque también es un acto de humildad. Porque ese acto de humildad es no
no tener soberbia de todo lo que Él conquistó, sino entregárselo al Padre. Y entonces, si tenemos ese ejemplo de Jesús, también nosotros tenemos que hacerlo. Vamos a 1 Corintios 15:24, que dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces nosotros queremos tener una fe que conquista, que vence al mundo, pero que tanto queremos rendirle a Dios. O sea, esta es una pregunta: ¿qué tanto queremos rendirle a Dios todo lo que hemos logrado? O sea, muchas veces buscamos, si somos sinceras, buscamos el reconocimiento. Y decimos, híjole, me he esforzado, me lo he ganado, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no me va a reconocer? Esos eran los pleitos, por lo menos míos, con mi marido. O sea, cuando yo hacía algo y que no me lo reconociera, oye, pues mira, me fleteé, me trabajé, me cansé, me agoté y tú no me reconoces, ¿no? Pero eso también es orgullo. Perdón. Abraham le creyó a Dios y engendró a Isaac en su vejez. O sea, si tú crees, pueden haber milagros sobrenaturales como este. Tuvo un acto de humildad y lo llevó a obedecer y ofrecerlo en sacrificio a petición de Dios. Entonces, en Romanos 4, del 20 al 22 dice: tampoco dudó. O sea, tú y yo tampoco tenemos que dudar por incredulidad. ¿De dónde viene la duda? Cuando tú no crees, ¿me entiendes? Entonces, de la promesa de Dios no puedes dudar, sino que se fortaleció con fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y nosotros tenemos que quedarnos con eso. O sea, todo lo que Dios ha prometido se cumple, porque es Dios, porque no es un mentiroso. La mentira viene de la carne, pero no viene de Dios. O sea, si Dios te prometió algo, se cumple porque se cumple. Y ve Hebreos, en Hebreos 11, si leen todo ese capítulo, te va a hablar de la fe. Está padrísimo. Pero nosotros nos enfocamos ahorita del 17 al 19, donde estamos puntualizando la fe de Abraham, que cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía al unigénito, ese hijo que le costó tanto trabajo tener y que lo tuvo en su vejez. Imagínate tú ese acto de fe tan importante. Se lo entrega a su único, al unigénito, ¿no? Se lo entrega, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Había una promesa y con todo y su promesa él se lo entrega al Señor. Tenemos el caso de Ana, que era estéril y derramaba su corazón para que le diera un hijo, y después se lo ofrece y se lo lleva al templo. O sea, tenemos cosas aquí padrísimas, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que imitar, porque si están en la palabra de Dios son como un ejemplo para que nosotros podamos vivir motivados detrás de la fe que nos lleve a reconocer todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos logrado, que viene de Dios, no de ti, no de mí, ¿no? Por eso se lo vamos a rendir de vuelta a Él y a ofrecérselo voluntariamente. La meta de la fe es la extensión del reino de Dios en la tierra a través de testimonios poderosos. La fe nos trae la provisión del cielo, rendirle en humildad al Señor. Esto va a permitir que se multiplique sin límite. Entonces, acuérdate de los 5 panes y los 2 pececillos que traía este chico, y se aumentaron, ¿no? Y alimentaron a 5,000 hombres, y todavía sobraron pedazos de todo eso. Eso fue una gran bendición. Pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias por este tema tan interesante que nuevamente nos active. Señor, te venimos a poner en tus manos, Señor, nuestro corazón. Ponemos, Señor, a tu disposición todo lo que cada uno de nosotros somos, lo que cada una de nosotras somos. Todos los recursos que nos has dado, Señor. La familia, las propiedades, el trabajo, el matrimonio, todo lo que nos has dado, Señor. Queremos ofrecerte esos recursos porque son tuyos. Úsalos, Señor,
para que el nombre de Jesús sea engrandecido a través de mi casa, de mi hogar, de mi familia, y que muchos te reconozcan como su Señor y su Salvador. Tenemos que experimentar esta palabra, tenemos que activarla dentro de nosotros, tenemos que vivirla, porque siendo así, vamos a entrar en el reposo de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. La culpa, la condenación, ya sé, Señor, que no vienen de Jesús, vienen del hombre, vienen de la mujer. Y estas declaraciones son importantes cada vez, Señor, que venga a nuestra mente una acusación, Señor. Sabemos, Señor, que somos libres de toda culpa. Te damos gracias, Dios, por esta revelación que el día de hoy nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender la magnitud de tu amor. Grande eres, Señor, grande eres. Gracias, Dios. Hoy aprovechamos, Señor, este tiempo para pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todos los pecados de nuestra casa, de nuestra sangre, de nuestro linaje. Te pedimos perdón, porque sabemos, Señor, que tenemos libre acceso para hablar contigo, para sincerarnos con todo nuestro corazón. Perdona, Señor, esos pecados que a veces llegan a nuestras mentes para acusarnos, para robarnos la paz. Perdona, Señor, los pecados inconscientes y los conscientes. Queremos vivir, Dios, en libertad. Queremos vivir, Señor, sin culpa. Queremos vernos como tú nos ves, sin pecado. Gracias, Dios, por olvidarte de cada una de estas fallas que hemos cometido. Gracias, Señor, por perdonarnos. Cancelamos todos los pensamientos recurrentes que nos hacen volver al pasado. Queremos ser como niños, Señor, vivir el presente. Rocío con la sangre de Cristo nuestros pensamientos, porque somos libres, Señor. Por esa sangre derramada somos libres, Señor. Hoy vivimos la justicia porque tú, Señor, nos la diste, Señor, a través de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí, por permitirme, Señor, compartir tu palabra, Dios, porque permite, Señor, que tu Espíritu Santo fluya a través de mi boca. No lo merezco, Señor. No lo merezco, Señor, y aquí estoy, por tu gracia. Gracias, gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos estén solo en ti. Te amamos, te honramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. A ti toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.